listo. Entonces ya estamos de regreso nuevamente a la tutoría. Entonces les decía que ya, de acuerdo con la liquidación base que tenemos, esto ya lo podemos copiar y pegar para la cantidad de salarios o de personas que se necesiten. Entonces vamos a tener unos parámetros que vamos a utilizar de manera general, son iguales para todos. Estos parámetros de aplicación, que son el tiempo laboral de ley que hay en este momento, todavía pues no tenemos nuevas indicaciones, apliquemos lo que hay en este momento en el país, que son 8 horas por día de trabajo, multiplicado por 6 días a la semana, 8 por 6, 48 horas semana, multiplicado por 4 semanas al mes, ahí está, este multiplicado por 6, 8 por 6, 48, y 48 multiplicado por 4 semanas al mes, son 192 horas al mes, y multiplicado pues por 12 meses en el año, son 2.304 horas en el año laborales, y multiplicados por 60, que son los minutos, una hora de 60 minutos, nos dan 138.240 minutos en el año. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar contratar personas y de acuerdo con el trabajo que ejerzan, con la labor que estén ocupando, hay personas que elaboran o que ejercen un trabajo con un determinado número de minutos. ¿En cuántos minutos hace una labor, una tarea? Muy bien, entonces vamos con base en esto, 8 horas diarias, multiplican eso por 6, escriben el 8 y luego aquí en la siguiente, 8 ese valor de esa celda por 6, 48 a la semana. Por mes, ese valor de 48, la celda, por 4 semanas al mes, 192. La siguiente, esos 192, la celda, por 12 meses en el año. Y los minutos, la celda de las horas en el año por 60 minutos. Y vamos entonces a contratar primero ayudantes. De la planta, ayudantes de planta. Entonces, lo que conocemos o sabemos es cuánto tiempo gasta un ayudante haciendo un producto. Entonces aquí estamos haciendo una cartuchera, cualquier producto. Entonces, ¿cuánto tiempo utiliza? ¿Cuánto tiempo gasta? Entonces, un ayudante, entonces dice uno, utiliza o necesita, más que utiliza, necesita ¿cuántos minutos? Entonces vamos a colocar aquí unos cantidad de minutos. Pongamos que necesita 2,25. Se hizo las cuentas, estos son minutos. 2,25 minutos por, el slash no quiere decir que divida, sino por cada producto, por cada unidad de producto. O sea, para hacer un producto, para hacer una cartuchera, el ayudante que cose o que hace, se gasta en cada cartuchera, en cada producto, 2,25 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas se requieren? Si cada uno de los ayudantes necesita 2,25 minutos, ¿cuántos se necesitan en total? ¿Cierto? Es la gran pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a convertir estos minutos a ver cuántos minutos en total requieren. ¿Cuántos son los minutos que se necesitan en total para hacer las cartucheras o los productos que estamos planteando producir? Entonces, si necesita 2,25 minutos por cada producto, entonces, para elaborar la producción total de cada año, veamos a ver cuántos minutos. Entonces aquí como estamos haciéndolo por años, vamos a correr esto para acá y aquí vamos a decir año 1 y aquí año 2. Año 1 y año 2. Bien, estos minutos son los mismos, se gastan los mismos minutos en cada año, 2,25. Ya sabemos que en Excel no es copiarlo, sino decirle igual, ¿no es cierto? Igual al valor que escribimos aquí. Aquí lo escribimos como 2,25,
que le decimos igual a la celda siguiente. Ustedes aplican el que tengan allá en las pautas. Entonces, para elaborar la producción total, ¿cuántos minutos por año requiere? Minutos por año requiere esa persona. Minutos por año. Entonces decimos, va a ser igual a los 2,25 de cada producto multiplicado por la cantidad de productos que vamos a producir, no a vender, a producir, unidades a producir, que ya las calcularon, ya las hicieron en el producto inicial. En este caso, año 1, 25.057, año 2, 25.439. Entonces, año 1 multiplicamos por las unidades a producir del año 1. Estas no son pesos, estos son minutos. 56.378,25 minutos. ¿Y cuántas en el año 2? 57.237,75 minutos. Entonces, aquí nos queda fácil definir cuántas personas se necesitan. Entonces, como ustedes observan, una persona tiene disponible de minutos en el año 138.000. Y si en este año, en cada uno de los años, para la producción que estamos utilizando en el ejercicio, en el caso mío, las que ya les mostré, 25.000 algo, pues se van a requerir 25.000 de cada uno de los productos por 2,25 minutos por cada uno. ¿Cuántos minutos en total? Entonces, los minutos, como ustedes se pueden dar cuenta, son menores a lo que tiene de tiempo una persona. Una persona en el año utiliza 138.000 y para hacer la producción requiere 56.000. Pues con una sola persona sobra, te queda sobrando el tiempo. Tiene 138.000 y apenas va a utilizar 56.000, pues le va a sobrar tiempo. Entonces no utilicemos 2,25 poco porque es como muy poquito, entonces ampliémoslo. 4,25, a ver. Le ponemos 4,25, ya casi, ya son 106.000 minutos y tiene disponible 138.000. Pongámoslo 4,5, 112, 5,5, 137.000. Bueno, ahí está. En uno nos hace falta, en otro se nos pasa, ¿no es cierto? Entonces, para elaborar la producción total, entonces podemos definir cuántas personas requerimos. Entonces, aquí decimos cantidad de ayudantes necesarios. ¿Cuántos necesitamos? Perdón, voy a parar nuevamente porque veo que de pronto hay algún inconveniente. Un momento.
Bueno, como que se activó de una vez la grabación, ¿no? Voy a dar grabación. Bueno, listo. Entonces sigamos porque tengo que seguir adelantando la actividad. Entonces les decía que de acuerdo con los minutos necesarios de cada una de las personas que se vayan a utilizar, ya vamos a saber cuántas personas son las que se necesitan en cada año. Entonces, en este primer año, para saber cuántas personas se necesitan, sabiendo que una persona trabaja tantos minutos, entonces ya podemos establecer cuántos ayudantes se requieren. ¿Qué operación se hace? Pues entonces se dividimos La, los minutos que requieren para elaborar la producción son 137.000 en total, lo que se necesita sobre la cantidad de minutos de una persona para saber cuántas personas son. Entonces, obviamente aquí no nos va a dar ni siquiera uno, ¿no es cierto? Aquí nos va a quedar menos de uno. Nos van a quedar punto 69, que más o menos nos van a dar menos de una persona. Nos va a quedar punto 69 personas. Entonces, punto 69 personas, pues no es nada, porque no es que vayamos a emplear punto 69 operarios, ¿no es cierto? Entonces, el menos uno o el uno, aquí cuando le demos el decimal, nos dice 137.000 dividido entre 138.000, nos da casi uno. Si esto, si le ponemos todos los decimales, vea, nos da 0,99. Entonces, quiere decir pues que necesita como una persona. Si eso mismo lo hacemos aquí en el año 2, decimos igual los minutos totales que necesita para hacer esos productos sobre los minutos disponibles de una persona. Aquí sí va a necesitar un poquito más de uno. Estos no son pesos, estos son 1,01, entonces estos son personas, ayudantes en este caso, ayudantes por año. ¿Cuántos necesita en cada uno de esos años? Hola Francisco, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. ¿Estaban en otra tutoría o qué? Sí, señor, sí, sí. Sino que Mm, pues yo llegué tarde y trabajo, profe. bueno, no, listo. Es que como no veía que llegara nadie, dije yo qué pasaría. Pues yo empecé la grabación porque toca seguir adelantando, ¿no, Francisco? Si no nos quedamos atrasados en las entregas. De todas maneras, usted sabe que todo esto queda grabado. Yo ahí les voy grabando lo que estaba haciendo. Entonces, para repasarle, ¿qué estoy haciendo? Estoy liquidando ya las personas, vamos a contratar personal fijo, mano de obra directa, entonces unos ayudantes y unos operarios de máquina. Recuerden que en las pautas, en las entregas que ustedes hacen del producto, hay unas pautas. Las pautas de cada producto tienen estipulado qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben entregar. En este caso, para el producto, este producto 2, están aquí en las pautas qué es lo que deben hacer, así como hicieron con el producto 1. En el producto 2 están en pautas para elaborar el producto 2. Entonces siguen las pautas, aplican lo que está diciendo ahí. Entonces vamos a hacer mano de obra directa, las personas que vamos a contratar. Yo les voy a explicar todo esto que está aquí, toda esta carreta. Hoy es lo que vamos a explicar. Y si alcanzamos hoy algo de los CIF, lo dejamos explicado para que ya sepan cómo hacerlo. Entonces seguir aquí los lineamientos que están como pautas. Esta entrega de este producto 2 está para el día, miremos el calendario. Aquí estamos en el calendario. Estamos en septiembre, hoy es 28. Pasamos aquí al otro mes. El 5 tenemos otra tutoría. El 12 otra tutoría. Está para que lo entreguen. Bueno, el 14 todavía hay tiempo suficiente. Pero bueno, seguimos adelantando el producto. Listo. Entonces, ¿qué les estaba explicando? Que se necesitan contratar personas. Mano de obra directa. Estamos en el tema de mano de obra directa, costo de mano de obra directa. Y mano de obra directa, pues son las personas que directamente hacen, fabrican, procesan, elaboran el producto. Aquí no va a ir ni el gerente, ni la secretaria, ni el vendedor, no. Son personas que fabrican, que elaboran el producto, que lo procesan. Entonces son unos ayudantes y unos operarios de máquina. Es como el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, lo que dijimos aquí para el caso es que necesitamos saber cuánto es lo laboral de una persona. Entonces, una persona labora al día 8 horas por semana, 8 por 6 se multiplican aquí, 8 por 6.
48 horas a la semana, eso es lo de ley, y al mes serían 48 semanales por 4 semanas al mes, 192 horas al mes, y en el año, las horas al mes por 12 meses en el año, 2.304 horas en el año, y los 2.304 horas en el año por 60 minutos que tiene la hora son 138.240 minutos en el año, es lo que es de ley de una persona. Entonces, para el ejercicio estamos haciendo una aplicación que el ayudante necesita 5,5 minutos. No, esto no es dividido, sino por cada unidad. Ya les expliqué. Cuando uno escribe aquí las flechitas, perdón, el slash, el divisor, es minutos por unidad, minutos por año, ayudantes por año. No es que estemos dividiendo. Entonces, un ejercicio que estoy haciendo acá necesita 5,5 minutos por cada producto. El ayudante, hacer el producto le requiere este señor que está trabajando en ese proceso 5,5 minutos por cada uno. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ayudantes se necesitan? Entonces, ¿qué se hace? Se multiplican esos 5,5 minutos, se multiplican aquí por la cantidad de unidades que se van a producir, que ya entregaron este producto, cuántas iban a vender y cuántas iban a producir. Entonces, según las unidades que van a producir, en este año va a producir 25.000 para este caso, para este ejercicio, en el año 2 25.400, en el año 1 25.000, no las que vende, las que produce. Entonces multiplicamos los 5,5 minutos de hacer un producto por esas 25.000 para ver cuántos minutos necesita. Entonces necesita en el año 1 137.000 minutos. En el año 2 los mismos 5,5 minutos. No escribimos, sino acuérdese que estamos en Excel, le decimos igual al mismo dato de acá, 5,5, multiplicado en el año 2 por las unidades que vamos a producir del año 2, que son 125.000 algo, da tantos minutos. Y con esto ya podemos establecer cuántas personas se necesitan. Como estamos contratando ayudantes, entonces ahora para saber cuántos ayudantes se requieren, se dividen el tiempo que necesita para hacer toda la producción, 137.000 minutos, se dividen entre el tiempo que tiene una persona. Una persona utiliza o puede disponer de 138.240 minutos en el año. Entonces dividimos los minutos necesarios para toda la producción sobre los minutos de una persona para que nos diga cuántas personas necesita. Al hacer la división, aquí ponerle todos los decimales, porque si no le ponemos decimales nos dio así. 1, le ponemos decimales aquí con la flechita para que nos diga, se necesitan 0,997 personas. Eso mismo hacemos en el año 2. Dividimos los minutos totales que requieren sobre los minutos por año que utiliza. Y aquí nos dio 1,01. Aquí es un poquito más porque pues hay más producción, necesita más minutos. Entonces no vamos a contratar 0,99 ni 1. Entonces, cuando ya tengamos el resultado de la división entre la producción sobre el número de minutos, entonces aquí vamos a hacer el redondeo. Entonces aquí decimos número de ayudantes ya completos, no decimales. No podemos contratar 0,99 y 1,01. Entonces, los ayudantes completos lo hacemos con redondeo. Entonces ya sabemos la función. Le decimos igual, redondear, paréntesis. Tomamos la cifra que nos dio esa división, punto y coma, y que no nos ponga decimales, nos dejen 0. Entonces, ¿cuántos contrata? Estos no son pesos, esto es un número. Una persona. Esa misma operación la copiamos aquí y una persona. Entonces, ¿cuántos ayudantes necesita? Uno solo por año. Entonces, en el año vamos a contratar un ayudante, en el año 1 y en el año 2 un ayudante. Entonces, con un ayudante, y ahora, ¿qué sueldo le vamos a pagar a ese ayudante? El número el sueldo, el sueldo, el sueldo del ayudante. Entonces, lo definimos en número de veces el salario mínimo. ¿Cuántas veces el salario mínimo? Entonces, al ayudante le vamos a pagar 1,75, 1,75 no pesos, en decimales 1,75, en cada año lo mismo, 1,75.
Acuérdese que como en Excel aquí no es que escriba 1,75, aquí solamente lo escribimos, en el año 2 ya no lo escribimos, sino igual a la celda anterior. 1,75 veces el salario mínimo mensual legal y vigente. Entonces tenemos que liquidar al señor ayudante que vamos a contratar en el año 1 con 1,75 salarios y en el año 2 con 1,75 salarios. Entonces nos vamos aquí donde ya hicimos la operación de el detalle de la liquidación de esa persona. Podemos copiar otra vez todo esto mismo. Esto no nos cambia. Los mismos títulos. Aquí como para que nos quede más clarito. Vamos a copiarlos acá. Copiamos los títulos, solo los títulos, el salario, el auxilio, tan, tan, tan. Y aquí hacemos la liquidación. Entonces aquí decimos ayudantes, por aquí decimos ayudantes de planta. Entonces vamos a necesitar dos cosas. Cantidad de ayudantes, ¿cuántos requerimos? Can- Cantidad de ayudantes. ¿Y qué sueldo? Veces el salario mínimo. ¿Cuántas veces le vamos a pagar? O número de veces. Número de veces el salario. Entonces, cantidad, no vamos a escribir uno, porque no es en Excel, sino ya calculamos que era uno, le decimos igual, ahí en cantidad, igual, y nos vamos donde hicimos el cálculo con el redondeo. Aquí donde calculamos cuánto requeríamos. Un ayudante, uno, en el año uno, uno. Esto no son pesos, esto es un número. ¿Y cuántos números de veces el salario mínimo? También ya lo definimos allí, dijimos que eran iguales a 1,75 veces, el del año 1, 1,75. No son pesos, es un número, 1,75 veces. Entonces liquidemos una persona con 1,75. Entonces el salario ya no va a ser el mínimo, salario, le quitamos la palabra salario mínimo, decimos salario. Salario de esta persona será igual. Como es uno, pues listo, no hay problema, pero siempre dejémoslo escrito si son uno, porque a veces necesitan dos o tres y de una vez liquidamos los dos o los tres. Si fuesen dos, escribíamos aquí dos, haríamos el cálculo con dos personas, cada una con 1,75. Aquí entonces va a ser igual el salario a una persona multiplicado por 1,75, una persona con 1,75, y eso multiplicado por el valor del salario mínimo, 1.160.000. Este lo dejamos fijo, este valor lo dejamos fijo, este del salario, para que cuando lo apliquemos por allá con otras personas que ganan dos veces el salario, o tres veces, o no sea uno, sino sean tres, nos multiplique siempre por el valor del salario mínimo, el mínimo. ¿Cuántas veces el mínimo? Listo. Entonces aquí ya liquidamos este personaje de ayudantes, un personaje, una sola persona con 1,75 y por el valor del salario que le dejamos con F4, ya sabemos que la función F4 para que nos deje pico. ¿A esta persona le pagamos auxilio o no le pagamos auxilio de transporte? ¿A quiénes se les paga auxilio de acuerdo con lo que ya hemos hecho o dicho? Profe, a los que se le paga, a los que no se le pagan los auxilio de transporte son los que ganan más de un salario mínimo o dos M- salarios mínimos, creo. más de dos, sí Más de dos señor, más de salarios, dos. ¿Este señor cuánto gana? ¿Más de dos o menos de dos salarios mínimos? menos de dos salarios mínimos. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto es ahí está? ¿Cuántas veces gana? 2.030.000, ¿no? No, veces. ¿Cuántas veces? 1,75 veces. Eso. ¿Eso es menos de dos o eso es más de dos? Menos de dos, ¿no? Entonces, si es menos de dos, a ese señor, ¿qué tenemos que hacerle? Pagarle auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, este señor se le paga, a este señor se le paga auxilio de transporte, porque no es que gane 2 millones, que sea más de 2 millones, no, más de dos veces, no 2 millones, veces. Y aquí está ganando menos de dos veces, 1,75. Entonces, a este señor por ley le corresponde igual
al salario mínimo. El salario mínimo, si es que se le paga, lo dejamos aquí, igual a este valor y lo dejamos fijo para que cuando lo copiemos por allá en otro también no lo copie. Listo. De aquí para abajo ya podemos copiar todas estas fórmulas que ya están formulado, ya está todo aplicado con los porcentajes como lo hicimos la vez pasada. Cualquiera de ellos. Podemos tomar este que hicimos con 1,8 veces, con 6 veces el salario, cualquiera, o el del salario mínimo, cualquiera de ellos. Entonces, cojamos aquí la columna del salario mínimo, sombreamos todo hasta el porcentaje y le decimos control C, cópieme eso aquí, aquí dentro de esta liquidación, aquí a partir de la base salarial y péguelo aquí, control B. Y ahí ya sumó el salario más el auxilio, liquidó las primas, ustedes revisan, F2 está tomando el base amarillo por el B35 que quedó fijo, es el porcentaje. Estos porcentajes no cambian. Estos porcentajes para una persona que gane un salario, 2 salarios, 5 salarios, 10 salarios, eso no va a cambiar. Entonces, por eso lo hemos copiado, ya con las fórmulas y aquí ya nos quedó todo liquidado y al final, dotación, también se le va a pagar dotación. Entonces, una persona con 1,75 salarios mínimos, que equivale a 2 millones de pesos, le vamos a pagar al final en total 3.333.110 y empieza ganando 2.030.000. Y esa persona le representa a la empresa un costo del 53,56. Recuerden lo que habíamos ya explicado en la oportunidad anterior. El de mayor costo siempre es el del salario mínimo. El que solo gana el salario mínimo es el que tiene aquí al final ese porcentaje de costo más alto. Cada vez que se aumenta de un salario a 1,8, a 1,9, a 6, a no sé qué, ese porcentaje cada vez es más bajito. Mira, aquí estaba liquidado con 1,8. 1,8 veces era 53,51 y aquí es 53,56. Vean que es un poquito más alto. Aquí 53,51% son todos los costos de más. Y aquí es 53,56, un poquito más alto porque este es salario más pequeño, 1,75. Cuanto más pequeño, más costo el porcentaje. Entonces, listo, ya sabemos que este señor, cuando hagamos aquí, entonces aquí, las personas que estamos contratando, entonces aquí vamos a decir, bueno, ese lo dejamos ahorita para saber cuánto es lo que gana ese señor en el año, porque este sueldo que acabamos de liquidar es de un mes, no es el del año. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí ya sabemos, ya quedó liquidada una persona con el sueldo de ese ayudante. Al final, ¿qué sucede? Que a veces nos pueden quedar haciendo falta personas o sobrando personas. Aquí, ¿qué sucedió? Que el resultado que nos dio fue menos de 1. Cuando redondeamos, nos lo redondeó por encima, 1, o sea, contratamos por encima. Aquí contrató un poquito por debajo, 1,01 y contrató 1. Diría uno, aquí le va a hacer falta como gente, ¿no es cierto? Vamos a mirar. Entonces, cuando uno contrata aquí, en el redondeo, ustedes se dan cuenta, si contrata por encima, no pasa nada, o sea, eran 0,997 personas y se contrató una porque no puede contratar decimales, pues esa persona es capaz de hacer toda la producción y le va a sobrar un tiempo. Mientras que aquí necesitaba 1,01 y se contrató 1, va a hacer falta 0,01 ayudantes. Entonces aquí cuando nos hace falta, necesitamos saber cuántas unidades quedaron haciendo falta. Entonces vean lo que vamos a hacer. Entonces ahora, voy a correr esto para acá que me está haciendo aquí estorbo esta cosa. Listo, ahí. Entonces ahora necesitamos saber eh, unidades que vamos a necesitar o hacer falta. Entonces pónganle cuidado. Entonces aquí vamos a decir número de unidades elaboradas. Elaboradas. ¿Cuántas unidades hace aquí una persona? Una persona, ¿cuántas hace? Entonces sabemos que una persona, un ayudante que contratamos, que gasta 5,5 minutos por cada unidad, o sea que necesitó 137.000. Vamos a tomarlo mejor así con los 137.000. Necesitó
137.813 minutos para hacer para hacer la producción total. A razón de 5,5 minutos, ¿cuántos productos elaboró? Entonces, dividimos los 137.000, que es lo que necesita en total, ¿no es cierto?, para hacer el producto, sobre los 5,50 y pues nos va a dar exactamente la misma producción que hemos contratado. Al dividir la producción, los minutos totales sobre lo que necesita para hacer un producto, pues nos van a dar los 25.057 que están aquí. Vean, 25.057 de unidades a producir. Pero necesitamos saber es una persona cuántos hizo. Esto era si hubiésemos contratado exacto, pero como no contratamos 0,99 sino 1, pues decimos, una sola persona que utilizamos aquí, ¿cuántos minutos tiene en el año? 138.000 minutos tiene una persona en el año. Y esos minutos en el año divididos entre los 5,50 que gasta en un producto, ahora sí, 138.000 tiene disponible. Divídalo entre 5,5 minutos por cada producto para saber cuánto se elabora. Entonces, este señor en un año, estos no son pesos, estos son cantidades, elabora 25.134,55 productos. ¿Y cuántos se necesitan? ¿Cuánto es la producción? ¿Cuántos son las unidades a producir? Las unidades a producir en el primer año son iguales a 25.057. Estos no son pesos, estos son cantidades. Son 25.057 y esa persona que contratamos, que tiene 138.000 disponibles sobre 5,50, hace 25.134. ¿Le faltan o le sobran productos? Él hace 25.134 y las que se necesitan son 25.057. ¿Le faltan productos por hacer o le sobran productos? Le sobran Le productos, ¿no? sobran, correcto, Francisco, le sobran. Entonces aquí decimos faltante o sobrante de producción. Si nos faltan o si nos sobran. ¿Y cómo sabemos el faltante o sobrante? Entonces decimos, las unidades que hace ese señor menos las que necesita son no, estos no son pesos, estos son decimales, 77,55. Pues obviamente no estamos hablando de unidades en decimales. Todo esto le podemos aplicar redondeo para que no nos queden unidades así en centavos. Entonces apliquémosle aquí las unidades elaboradas, que hicimos la división entre los minutos totales de una persona sobre los minutos que utiliza en un producto, le aplicamos aquí redondear, redondear, paréntesis, punto y coma, cero. Y ahora sí, ahí sí ya nos quedó exacto. Este ya lo teníamos exacto. Sobrantes, estos serán faltantes o sobrantes. Si una persona hace 25.135, la que contratamos, y se necesitaban 25.000, estos son faltantes, sobrantes. Esto le sobra, sobrantes. Nos dio positivo, la resta, hace más de lo que se necesita. Hagamos lo mismo en el año 2. Año 2. Es una sola persona, entonces una sola persona tiene 138.000 minutos en el año, divididos entre los mismos 5,50 que hace un producto. Lo ponemos también con redondeo para que no nos quede en decimales. Redondear, paréntesis, punto y coma, cero. ¿Y cuántas unidades son las que se producen en el año 2? Entonces vamos y buscamos igual las unidades que vamos a producir en el 2, ya no en el 1, en el 2. 25.439 unidades. Listo. Y hacemos la misma resta. ¿Cuántas hace una persona? 25.135. ¿Y cuántas se necesitan? 25.439. Ahora dio negativo. Y si es negativo, ¿qué nos quiere decir? Que nos hacen falta. Aquí está el negativo. Bueno, es que no se ve bien el negativo porque nos quedó por allá en otro lado. Pongámoslo mejor aquí así. Decimales con 3, con 2, listo. Ahí está el menos 304 unidades. Entonces aquí ya no son sobrantes, sino faltantes.
Entonces, para saber si nos sobran o nos faltan productos. Como necesitábamos 101 y no pudimos contratar decimales uno, hicieron falta 304. Entonces, quiere decir que contratamos uno de tiempo fijo que nos haga 25.135 productos, pero se necesitan 25.400, quedan haciendo falta 304. Esos 304 hay que pagarlos. Entonces, ¿cómo se pagan? Con una persona a destajo. Entonces, productos faltantes, los que sobran no importa. Productos faltantes se deben contratar por tarea, o a destajo. O sea, ¿qué es eso? Que buscamos una persona en el mercado laboral que nos fabrique, que nos haga los 304 cartucheras que nos hicieron falta. Que la labor que hace este ayudante la haga una persona, no el ayudante, porque no le alcanza el tiempo, no tiene más tiempo para hacer todo, no le alcanza, tiene 138.000 minutos y se necesitan 139.000, por eso se requiere más de uno. Pero no se trata de contratar dos, porque dos van a quedar muy sobradas de tiempo, quedan ahí ociosas. Entonces, uno, por eso redondeamos uno y lo que falta mediante esta modalidad. ¿Y qué es esto? Que le pagamos por cada producto que haga. Entonces va a ser 304, le vamos a pagar por los 304 que nos hacen falta elaborar. Entonces, ¿cuál es el costo de estas personas, de esa producción? ¿A cómo le vamos a pagar? Entonces, miramos cuánto es el costo por año personal, ayudantes en este caso, ayudantes fijos. ¿Cuánto nos cuesta en el año? Entonces, en el año uno, vamos aquí, año uno y año 2. En el año uno, este señor fijo nos cuesta, uno que contratamos fijo, aquí ya lo liquidamos, nos cuesta 3 millones de pesos, esto es al mes, esto es en un solo mes, salario del mes, 2 millones de pesos, uno solo al mes. En el mes completo con todas las liquidaciones nos vale 3 millones. Estos 3 millones de pesos mensuales multiplicados por 12 meses del año. Entonces, un señor ayudante que contratemos en la empresa le cuesta a la compañía en el año 39 millones de pesos. Como en el año 2 también contratamos uno solo con el mismo sueldo, 1,75 veces, es simplemente en el año 2 coger el costo, no hay que hacer la liquidación otra vez, sino coger el costo del año uno y sumarle la inflación, más el costo del año uno por la tasa de inflación. La tasa de inflación que calculamos aquí, el promedio es 7,51. Entonces, en el año 2 ese solo personaje le cuesta a la compañía 43 millones de pesos y en el año uno 39. Esto mismo que estoy haciendo acá, no lo podrían hacer así de chévere, de aumentarle, si de pronto, cuando hagan su trabajo, en el año uno requiere uno, un ayudante, y en el año 2 requiere dos. Ya no pueden simplemente aumentar por inflación, porque aquí está liquidado solamente uno, un ayudante. Si al año siguiente requiere una cantidad distinta a la del año uno, tienen que volver a liquidar esto otra vez. Ahorita lo hacemos con otro ejercicio. Liquidar entonces, ahora ya no con uno, ahora liquidar dos, con el mismo 1,75, pero aumentándole al salario de este año, aumentándole la inflación, al auxilio de transporte, aumentándole la inflación y a la dotación, aumentándole la inflación. Todos los demás, como son porcentajes, se aplican ya a lo que quede. Ahorita lo hacemos con el operario para que lo vean. Entonces tengan cuidado, que esto solo que estoy haciendo acá, lo pueden hacer así siempre y cuando el número de personas en cada año sean las mismas. Si el número de personas no son las mismas, tienen que volver a hacer toda la liquidación porque cambiaron las cantidades. Aquí como es uno solo, entonces ya sabemos que el costo que nos dio una persona en el año uno va a ser el mismo del año 2, una sola persona, pero aumentado por inflación, que fue lo que hicimos aquí, aumentarle la inflación. Listo. Ahora podemos saber el costo por cada unidad, por unidad producida. Entonces dividimos el costo en el año
sobre las unidades que elabora esta persona. ¿Cuántas hace en el año? Hace 25.135. Una persona hace en el año 25.135. ¿Y cuánto le pagaron en el año? 39 millones de pesos. Entonces, al dividir cuánto vale ese señor en el año sobre cuántas unidades produjo en el año, sabemos el costo de una unidad. 1.591. Este se puede ir con centavos porque es por unidad, con 30. Y eso mismo lo aplicamos aquí en el año 2. 43 millones dividido entre las mismas cantidades, porque es una sola persona, hace lo mismo, es el mismo tiempo, 5,50 minutos. Entonces producen las mismas cantidades, una sola persona. Entonces aquí le pagaban 1.591,30, ya con inflación, ya con el aumento en el salario, quedan 1.710. Entonces ya sabemos que las 304 unidades que nos hacen falta, las podemos pagar cada una aproximadamente a este valor. Pero eso hay que aplicarle una cosa que se llama porcentaje de costo a destajo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí están las pautas. Yo ahí en las pautas les digo, utilizando tanto porcentaje. Que como es una persona variable, no está fija en la compañía, pues no le vamos a pagar al mismo valor que el que le pagamos a la persona que está ahí fija. La persona que está ahí fija, entre comillas, se le está costando a la compañía a este costo cada producto. Esta persona de estajo va a salir un poquito menor porque no va a estar allá fija, no la vamos a tener ahí todos los días, sino solamente haciendo lo que hizo falta. Entonces, ¿de qué porcentaje hablan? Allá yo les digo, utilicen un porcentaje entre tanto y tanto. Voy a utilizar aquí uno, 86. Uno dice 86,5%. Eso normalmente se utilizan entre un 80 y un 90%. Ahí en las pautas yo les doy ese dato. Aquí en las pautas, es que acá lo cierro. Aquí en las pautas del producto les dije que utilizaran entre, aquí está, ah, entre fue al producto. Pautas del producto 2. Ahí está. Entonces, por acá en los costos les digo utilizar 2, tantos salarios, cambian la X por el dígito, 2,5, 2,3. Y por aquí les digo que ese personal a destajo, el aumento del 7,51, por aquí les digo utilizar un porcentaje, aquí está, 86%, utilizando un múltiplo, bueno, como un múltiplo, multiplicando por 86 como costo de unidad, múltiplo superior. Bueno, ok. Entonces vamos a utilizar aquí el 86,50. Para que lo vean, ustedes ya lo hacen con las pautas. 86,50 en cada año. En el primer año no necesitamos porque aquí sobraron productos, aquí no vamos a pagarle a nadie, sobró, no importa, es un costo adicional. Aquí sí faltó, aquí sí tenemos que calcularlo. Entonces, costo por producto personal de estado, a destajo. Entonces, aquí utilizamos otra función distinta, que es la de igual múltiplo punto superior. Paréntesis, aplicamos el 86,50 que estamos utilizándole aquí en el ejercicio, el que tienen en las pautas es otro, 86,50 multiplicado por el costo unitario, que ya lo calculamos en el año 2. Y esa es la operación para que después diga punto y coma, cifra significativa, nos pide aquí. ¿Qué es eso? Este ya no es un redondeo, es como un redondeo, pero con un múltiplo. Un múltiplo es que no lo aproxime. No le va a pagar a cada persona por cada unidad 1.710 pesos con 86. Para eso utilizamos los múltiplos. Que nos lo aproxime a una cifra más entera. Entonces, si le ponemos 100, vamos a ver cuánto nos da con 100. 1.500 pesos. Bueno, entonces 86 de 1.700 nos da con múltiplo superior que le vamos a pagar por cada producto 1.500 pesos. Yo no sé si les dije múltiplo, sí, múltiplo superior, la operación, punto y coma 100, correcto, con 100. Entonces, si lo hubiésemos hecho directo, 1.710 por el 86%, eso nos había dado 1.480, mira, 1.479.
Al aplicarle el concepto de múltiplo superior, quiere decir que esto lo redondeó, lo aproximó muy por encima a 1.500 pesos. Esa es la expresión del famoso igual, múltiplo, punto superior, paréntesis, multiplicar estos dos, punto y coma, 100 para que lo deje en ese redondeo. Entonces quiere decir que a estos señores, a estos ayudantes a destajo, le vamos a pagar a 1.500 pesos por cada producto. Listo, entonces ya conocemos todos los datos. Entonces, ¿cuál es el costo de los ayudantes a destajo? En el año 1, nada, no necesitamos destajo, estamos sobrados de producción. En el año 2 van a ser iguales. A 1.500 cada producto le vamos a pagar a ese señor multiplicado. Aquí no podemos decir por menos 304, aquí nos dio negativo, entonces cambiemos el signo por menos para que cuando él multiplique aquí, menos por menos sea más, por menos 304 que son los que hicieron falta. Y eso vale en 456.000 pesitos, eso no es mayor cosa. Entonces ya tenemos el costo por ayudantes fijo y el costo por ayudantes a destajo. ¿Listo? Ese es el costo. Ahorita los pasamos todo esto ya a un blanco y negro. Y ahora hagamos lo mismo, pero cuando nos hace falta o cuando nos sobra producción y cuando son dos personas distintas. Esto eran ayudantes. Y ya terminamos por hoy haciendo otro, el de operarios. Entonces, copiamos esto mismo. Voy a copiar todo esto lo mismo. Esto ya nos queda igual copiado. Ahorita miramos qué nos sirve y qué no. Lo vamos ajustando. Copiamos esto mismo por aquí debajo. Y decimos ya no ayudantes, decimos operarios de máquinas, de máquina. Año 1 y año 2. Y vamos a requerir más. Un operario de máquina, ¿cuántos minutos en cada año? Y vamos a suponer que necesita, vamos a ponerlo exagerado a ver cuánto nos da. 14,25 minutos en cada año para hacer un producto. Necesita más tiempo. Entonces, volvamos a lo mismo. Para elaborar, quitemos todo esto, borramos todos estos sueldos y todas estas cositas. Para elaborar la producción total, entonces, ¿cuántos minutos necesita? Entonces, multiplicamos los minutos por cada producto multiplicados por la producción del año, multiplicados por cuántos necesita producir, años a producir, no vender, unidades a producir, no a vender. 25.000, entonces necesita estos minutos en el año. Eso mismo lo aplicamos aquí en el año 2. Multiplicamos los 14,25 por las unidades que va a producir en el año 2, que son 25.439, aquí eran 25.075. Listo, necesita, ¿dónde estoy? Necesita estas cantidades de minutos. ¿Cuántos ayudantes son necesarios? Entonces, ¿cuántos ayudantes se necesitan? Pues van a necesitarse la división entre el número de minutos que utiliza una persona en el año 138.000 sobre los minutos que se requieren para la producción. El primero lo podemos dejar fijo, que es este valor. Estos minutos son iguales para un ayudante, para un operario. Estos son los minutos que trabaja una persona, 8 horas diarias, no sé qué, lo que ya dijimos. Entonces, el primer dato, estos 138.000 los podemos dejar como F4 fijos. Entonces, necesita, ¿qué hice yo? Es al revés, perdón, es al revés, perdón. Es lo que necesita en minutos en total sobre los minutos que tiene una persona. Y estos minutos de una persona es al revés, y sea al contrario. Sobre los minutos de una persona y estos minutos de la persona los dejamos fijos. Necesitamos 2,583 personas. Y el año siguiente, si hacemos esto mismo, dejando fijo el de abajo, que siempre divida sobre la cantidad de minutos de una persona, cambian son los minutos que requiere. Aquí requiere más minutos porque hay más producción. Aquí requiere 2,622. Voy a cambiarle aquí una cosita para que lo veamos, sencilla. Cuando yo haga el aproximado aquí, cuando haga el redondeo, este me lo va a redondear a 3 y aquí también a 3. Pero no quiero hacerlo así para que a ustedes les quede claro. Voy a dejar este en 2 y este en 3. Voy a bajarle un poquito aquí. No 14,25, de pronto 14,20. A ver. No alcanzó. 14, voy a 14,15 minutos. Tampoco. 14,10. No.
Menos de 14 toca. 14 solo no alcanza, toca 13, 13,55. Ahí yo creo que sí nos alcanza, pero vamos a ver, 13,58. No, 13,60 minutos. Sí, ahí sí. Ahí sí cuando redondeé, para que ustedes lo vean. Cuando yo le aplique el redondeo, este me lo deja en 2 y este me lo deja en 3. Entonces aquí, como no voy a contratar 2,46, estos no son 2.000, sino 2, déjelo un solo decimal, 2,47 personas, ni 2,50 personas, aquí le aplico el redondeo. Le digo, ¿cuántas son redondeadas? Redondear. Redondéeme esta cifra sin decimales. ¿Cuántos son? 2. Y hágame ese mismo redondeo en el otro. 3. Eso es lo que quería. Que aquí nos dieran 2 y aquí nos dieran diferente. 3. Listo. ¿Qué sueldo le vamos a pagar? Pues estos operarios de máquina van a ganar un poco más de los dos salarios, ganan más que un ayudante. Estos tienen más experiencia, más labor, más conocimiento. Entonces vamos a pagarle a estos señores a 2,45 veces el salario, en ambos años igual. Entonces escribimos el 2,45 en el año uno y en el año 2 igual al valor del año 1. Entonces vamos a liquidar dos personas en el año uno a 2,45 salarios. Y en el año 2 ya no son dos, son tres personas a 2,45. Aquí ya cambia el asunto. Entonces vamos a hacerlo acá. Aquí donde tenemos las personas, donde ya hicimos la liquidación. Listo. Aquí están nuestros ayudantes de planta. Podemos copiar otra vez. Todo esto lo mismo, lo podemos copiar y lo vamos a ajustar. Ahora aquí lo liquidamos. Aquí. Ahora ya no son ayudantes de planta, son operarios de máquinas. Operarios de máquinas. ¿Cuántos operarios, no ayudantes? ¿Cuántas cantidad de operarios? Operarios. ¿Cuántos necesitamos en el año uno? Igual los que acabamos de obtener aquí. Aquí dijimos que íbamos a necesitar operarios de máquina 2. Número de aquí le escribí ayudantes. Esto va a cambiarle aquí la palabra ayudantes por horario. 2. ¿Con qué, cuántas veces el salario mínimo? Le vamos a pagar a razón de 2,47, 2,45 veces el salario mínimo. 2,45. Y aquí ya liquidó. Aquí ya hicimos la multiplicación. 2 por 2,45 por el valor del salario mínimo, que lo dejamos fijo. ¿Listo? Auxilio de transporte. No, aquí no van a ir porque este señor gana 2,45 veces, gana más de 2. No es la cantidad ni el sueldo. Gana más de 2 veces o menos de 2, gana más de 2. Luego aquí el salario no va en auxilio de transporte, cero. Y la dotación también va en cero, sin dotación, cero. Y el resultado, 51,86, para que les quede bien, ya cuando hizo todo, ya está todo formulado, 51,86 tiene que ser igual a este mismo que hicimos en el ejercicio, 51,86 que está liquidado este señor con 6 veces. Cualquiera que sea después de 2, tiene que darle el porcentaje el mismo, 51,86, 51,86. Solo cambia cuando es menos de 2. Cambia 53, 54, dependiendo. Entonces ya aquí nos quedó liquidadas las dos personas de salario de 2,45 veces el salario mínimo en el año 1. Este en el año 1, operarios de máquina, año 1. Año 2, nos toca liquidarlo. Aquí no podemos hacer como hicimos con los ayudantes, que en el año 2 simplemente lo que ganó en el año 1 le subimos el salario. ¿Por qué? Porque era también un solo ayudante, era uno y al mismo sueldo. Entonces, aumentele la inflación, el sueldo por inflación. Aquí no. En el año 2 los operarios ya no son 2, son 3. Entonces hay que decirle igual a la cantidad de operarios que necesitamos en el año siguiente. En el año 2 necesitamos, vea, cantidad de ayudantes, 3. El salario ¿cuántas veces el salario? Esas son las mismas veces aquí. El salario es el mismo, 2,45 veces.
cambian son la cantidad de personas. Entonces, cuando cambia aquí de 2 a 3 o de 1 a 2, hay que hacer toda la liquidación completica, volverla a hacer. Pero ojo, ya no podemos decir cópieme y pégueme esto, porque mire lo que necesitamos hacer. Necesitamos cambiar el salario. Entonces, ahora tenemos que decirle aquí en el año 2 igual, paréntesis. ¿Cuál va a ser el salario en el año 2? Pues el mínimo, pero el mínimo aumentado en la inflación. No es el mínimo por 2,45, porque este es el mínimo del año 1. El que tenemos como base es el mínimo del año 1. En el año 2 ya el mínimo es diferente, entonces tenemos que decirle igual, paréntesis, coja el salario mínimo del año 1, si quiere así lo dejamos como fijo, si lo necesitan después más adelante, más auméntele a ese salario la inflación, más ese salario mínimo del año 1, fijo, por la inflación. Auméntele la inflación en el año 2. ¿Cuánto es el aumento de inflación? El que estamos usando aquí de 7,51, que también lo podemos dejar fijo. Hasta ahí, si le doy enter, ese va a ser el salario mínimo del año 2. El salario mínimo del año 1 era 1.160.000, el salario mínimo del año 2 para una persona es 1.247.000. Ahora sí, toda esa operación que tenemos ahí en paréntesis, multiplicado por ¿cuántas personas contrata con ese sueldo? 3 personas. 3 personas por 3. ¿Y cuánto le va a pagar? ¿Cuántas veces ese salario del año 2? Por 2,45. Entonces ya cambia totalmente la liquidación. Ya no es simplemente aumentele la inflación al del año anterior. Hay que volverlo a hacer todo. Y ese señor ya, esos 3 señores con nuevo salario, lo aumentamos por inflación, 2,45, ya no es simplemente esto más inflación. Mire, si lo hacemos como esto más inflación, mire lo que daría. Ah, bueno, es que no lo podemos hacer porque aquí eran 2 personas, aquí son 3. Pero supongamos que aquí hubiesen sido 3. Y entonces uno diría, simplemente aquí, profe, aumentele la inflación. Bueno, ahí sí daría, si fueran 3 y 3, sí nos daría igual. Nos daría que los 3, aumentele a esos 3 la inflación de 5,71, que se me hizo 7,51. Ahí nos da igual porque eran 3 y 3. No habría que volver a liquidar. Simplemente ya para el año 2 era coger el resultado total y aumentarle la inflación. Pero como aquí no son 3 y no son 2, entonces si yo a estos 2 le aplico la inflación, me quedan 6 y no son 6 millones, son 9, porque no son 2 personas, son 3. Y no son 3 a este mismo sueldo que tenía aquí, es al nuevo sueldo del año siguiente. Por eso nos toca volver a hacer todo. Si esta persona hubiese tenido inflación, aquí, supongamos que este señor hubiese tenido, perdón, inflación, hubiese tenido auxilio de transporte, que hubiese ganado menos de 2, 1 y pico. Vamos a suponerlo aquí para que ustedes lo vean. Si hubiese ganado menos de 2 y le hubiese correspondido aquí auxilio de transporte, que era este valor, 140.000 pesos, y nos toca liquidarlo en el año 2 también con auxilio, si ese fuese el caso, aquí no es porque va a ganar más de 2 veces, tendrían que hacer lo siguiente. Igual, si eso fuese así, paréntesis, el auxilio de transporte del año 1 más el auxilio de transporte del año 1, auméntele la inflación. 7,51%. Todo eso puede quedar fijo. Ese es el valor del auxilio de transporte del año 1, pero eso multiplicado por 3 personas. Y ahí nos quedaría en el valor de 3 personas con auxilio del año 2. Y si tuviese también auxilio que ganara menos de 2, también tendría dotación. Y la dotación, entonces, tendríamos que hacer lo mismo. La dotación del año 1, 85.000, sumándole la inflación para el año 2, más ese mismo valor de dotación por la inflación, aumentándole también la inflación. Ese sería el valor de la dotación en el año 2, pero eso multiplicado por la cantidad de personas, que si hubiesen sido aquí las 3 por 3. Entonces ya no es simplemente que coja el mismo valor y aumentele, no. Hay que volverle a aumentar la inflación y multiplicarlo por la cantidad de personas. Por eso es que les digo
que cuando les cambian las cantidades de personas no es simplemente aumento de inflación, sino tiene que volver a liquidar. Y liquidar es aumente primero el salario mínimo con inflación. Si tiene auxilio de transporte, coge el auxilio de transporte del año 1 y aumentele la inflación y multiplíquelo por las personas. Si tiene dotación, coja la dotación del año 1, aumentela por inflación y multiplíquela por el número de personas. Aquí no necesitamos auxilio porque ganan menos de 2, perdón, ganan más de 2, ni necesitamos dotación porque ganan más de 2. No necesita eso, pues no se liquida, pero ahí les quedó ya claro. Y de ahí en adelante sí ya se pueden copiar estos mismos datos, ya simplemente cambiamos los primeros valores, copiamos esto mismo ya con sus fórmulas, que él sí lo va a liquidar ya en proporción, hasta acá, copiamos eso aquí. Y él liquida y otra vez, y uno revisa, pues que sea coherente. Aquí unas personas que ganaban 5 millones porque eran dos, ahora tres van a ganar 9 millones con aumento, pues las primas ya no van a ser de 400, sino 700, y uno ve que tenga ahí coherencia. ¿Qué nos hace falta aquí? El cero que quede en cero, y este total también ya lo podemos copiar. Dotación. Y nos queda lo mismo, 51,86, no cambia el porcentaje. Aquí no es que esté copiando, sino que está haciendo la fórmula y quedó igual. Este porcentaje no cambia porque ambos ganan más de 2 salarios mínimos. Y listo, ya tenemos nuestros costos de los 2 años. Y uno con dos operarios de máquina y otro con tres, liquidados de manera por aparte, que era lo que quería mostrarles. Y ahora sí, ya terminamos aquí el ejercicio, llevándonos esto aquí al final. Entonces, ¿cuántas cantidades hace cada persona y cuántas necesita producir? Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿cuántas unidades elabora? ¿Cuántos ayudantes completos contratamos? 2 completos. Y cada uno de esos 2 personajes eh, utiliza por 138.240 minutos. Entonces aquí estoy multiplicando el número de personas por los minutos de una persona para saber cuántos minutos en total requiere, total requeridos. Ahí si le doy enter, me da pues el doble de esto, 138.000 por 2 porque son 2 personas, 2 operarios, 276.000. Y eso lo dividimos entre los minutos que emplea para hacer un producto. Para hacer un producto necesita 13,60 minutos para saber cuántos productos se elabora. Entonces se elabora 20.329, lo habíamos dejado como redondear, sí, correcto, que no nos quede aquí esto con decimales. Al comienzo le escribimos redondear, paréntesis, tomamos los 2 operarios multiplicados por los minutos en el año que trabaja y divididos entre el número de minutos por cada producto para saber cuántos productos hace. Punto y coma, 0, para que no nos queden decimales. Entonces, esas 2 personas hacen 20.329 minutos, 20.329 productos. ¿Y cuántos necesita hacer en el año? Las unidades a producir del año 1 son, unidades a producir en el año 1 son 25.057. Luego nos quedó aquí un negativo. Nos quedó un negativo. ¿Y qué quiere decir el negativo? Que faltan personas para producir, faltan productos. Las 2 personas que se contrataron hacen 20.329 productos y se necesitan 25.000, faltan 4.000. Entonces aquí no es sobrante, sino aquí es faltante, falta. Y en el otro año hacemos lo mismo, volvamos a hacerlo. Entonces sabemos que es primero redondear, paréntesis, tomamos, ahora aquí son 3 ayudantes que contrata, 3 ayudantes, cada uno utiliza por 138.000 minutos en el año. Y cada uno va a gastar 5,5 minutos en un producto, multiplicamos y dividimos por los 5,5, punto y coma, 0 para el redondeo. 0 para que nos quede el redondear en 0 sin decimales. ¿Y cuánto hace 75.000? 0. Pero aquí sobre qué lo dividí. Vean, lo di sobre 3, no. Qué bueno. Hice mal. C85, 3, correcto, por C59, esto.
Lo divido por 550 de los ayudantes. No, el denominador no es 550, es dividido entre 13. ¿Ve? Me quedó mal aquí. Dividido no entre C62, sino entre aquí 13 minutos. Lo estaba viendo, era por los minutos lo estaba viendo aquí por los minutos del ayudante y estamos es en los minutos del operario, sobre 13 minutos. Esos tres señores hacen 30.000 en el año. ¿Y cuánto se necesitan hacer en el año 2? La producción del año 2 son 25.439. Luego estos señores van a quedar sobrados, sobrante. Pues estamos contratando más de la cuenta. A estos señores les van a sobrar ahí 5.000 productos. Hacen 30.000 porque contratamos 3, eran 2,50, redondeamos a 3 y le sobran y se necesitan 25.000 y hacen 30.000, le sobran 5.000. Entonces, listo, cambiemos aquí. Esto no son cantidad de ayudantes, sino cantidad de operarios. Operarios. Y aquí no son número de ayudantes, sino número de operarios. Como hemos copiado la misma plantilla, operarios. Y sueldo del operario máquina. Operarios de máquina. Listo. Producción faltante o sobrante, entonces vamos a mirar costo por operario, por operarios fijos al año. Operarios fijos en el año. Entonces ya sabemos, tomamos en el año 1 cuánto nos valen los operarios fijos, o sea, los señores que contratamos aquí. Aquí están los ayudantes, perdón, aquí, operarios de máquina. En el año 1, aquí hicimos la liquidación, 2 personas a 2,47 veces el salario, en el mes valen 8 millones. Esto es en el mes, los dos, aquí están liquidados los dos. Aquí está el sueldo de 2, a 2,45 cada uno, salario mínimo. En el mes valen 8 millones y esos 8 millones, pues por 12 meses, en el año esos señores valen 103 millones de pesos. En el año 2 es igual, lo mismo. En el año 2 liquidamos aquí operarios en el año 2. Operarios de máquina, 3 personas, 2,45 veces. Esas 3 personas al mes valen 13 millones de pesos. Ya están los tres, pero estos son mensuales. Ahora de meses lo multiplicamos por los 12 meses del año para que nos quede el valor en el año. Y listo, entonces ya sabemos cuánto le pagamos a los 12 en el año y aquí a los 3 en el año. Y ahora dividimos costo por unidad. Hagamos aquí otra vez todo para que usted lo vea fácil. Costo por unidad producida. ¿Cuánto vale una unidad que produce? Pues dividimos. Le pagamos 103 millones de pesos a esos dos señores y ellos en el año hacen 20.000 unidades, número de unidades que elaboran, no las que producen, no, estas son las que produce la empresa, no, las que elaboran esos dos, hacen 20.000 para saber a cómo sale cada unidad, a 5.000 pesos. Y en el año 2 lo mismo, lo que valen los operarios, los 3 operarios en el año, divididos entre los 3 hacen 30.000 unidades. ¿A cómo sale cada unidad? A 5.400. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar? El mismo porcentaje de estajo que aplicamos acá, 86,50, igual. En el año 2 lo mismo, el mismo del año 1. Entonces quiere decir que el costo por producto del personal a destajo, bueno, ¿en dónde le vamos a pagar? ¿Dónde falta o donde sobra? Pues obviamente no vamos a pagar donde sobra, es donde falta. Entonces el costo de el personal a destajo es en el año 1, que faltaron. Se contrataron 2 personas y eran 2,47. Faltaron hacer 4.000 productos. Entonces ya sabemos que aquí es múltiplo superior igual, múltiplo punto superior, paréntesis, tomamos el 86,50 de porcentaje multiplicado por cada unidad a 5.000 pesos, punto y coma, con 100. Punto y coma, con aproximado o con cifra significativa de 100. Y ese señor que necesitamos contratar a destajo, le vamos a pagar a 4.500. Fijo nos salía a 5.000, a destajo ya con decimales, ahí quedó en 4.500. Aquí lo podemos aplicar, pero no lo necesitamos. Aquí sería 4.800, pero aquí no lo vamos a contratar
así como hicimos aquí. Aquí no sacamos el costo. Aquí lo hubiéramos podido contratar en los ayudantes a 1.400. No necesitamos porque pues aquí sobró cantidad, no faltó. Los dejamos es solamente donde falta. Bueno, pero aquí está. Si hubiese faltado, aquí sería 4.800 pesos cada uno en el año 1 y a 4.500 en el año 2. Entonces, ¿cuánto nos valen esos costos de ayudantes a destajo? Pues valen a 4.500 cada producto que hace falta, multiplicado por menos, le cambiamos el signo porque aquí nos quedaron negativos que faltaron. No vamos a multiplicar por menos porque nos quedan un costo negativo, no. Le cambiamos el signo por menos la cantidad de productos que faltaron. Y esos 4.728 a 4.500 pesos le valen a la empresa 21 millones de pesos. En el año 2 no necesita destajo. Conclusión, costo total, mano de obra directa. Ya completamos ese. Año 1, año 2. Entonces, ¿qué se traslada aquí? Ya el resumen de lo que hicimos. Costo, ayudantes fijos. Costo, ayudantes a destajo. Ayudantes. Costo, operarios, máquina, fijos. Costo, operarios, máquina, a destajo. Y trasladamos los datos. Costo de los ayudantes fijos del año 1. ¿Cuánto nos costaron? Por aquí los calculamos ya. Costo por año ayudantes fijos, 39 millones. Hacemos el del primer año y luego simplemente copiamos. Costo ayudantes a destajo del año 1. Costo ayudantes a destajo del año 1. Costo ayudantes a destajo, cero. No hay nada, porque nos sobró. Había producción que sobraba, pues no necesitamos destajo, cero. Costo operarios máquina fijos del año 1, aquí lo calculamos. Costo por operario fijos, 103. Costo operario máquina a destajo. Aquí escribí fue ayudantes, aquí quedó mal. Costo, estos serían operarios, operarios a destajo, 21 millones. Cambiémosle aquí porque todo esto es operarios. Costo por operarios, operarios, operarios. Aquí costo operarios a destajo, operarios máquina. Operarios máquina a destajo. Y listo. Aquí podemos ya calcular entonces el total del costo de la mano de obra directa. Total costo MOD, mano de obra directa, será la suma. Sumamos estos cuatro valores: ayudantes fijos, ayudantes a destajo, operarios máquina fijo, operarios máquina a destajo. Y esto mismo ya está formulado, lo señalamos y lo deslizamos. Año 1 nos vale 164 millones, año 2 210. Entonces, aquí no necesito ayudantes a destajo y aquí no necesito operarios de máquina de destajo. En el año 1 no necesito ayudantes a destajo y en el año 2 no necesito operarios de máquina de destajo. Entonces, depende cómo les dé. A ustedes les puede dar que aquí sí necesita, aquí no, o aquí no necesita y aquí sí. Esto no se les va a cumplir así como está aquí. Depende de las condiciones que ustedes tengan allá en sus pautas. Cambian las pautas, que es simplemente, vuelvo y repito, que debí por ahí alguna dificultad cuando me pedía la explicación, es cambiar la X aquí, cambiar la X, 2, X, y le dice la X que son 1, X, el último dígito más alto. Entonces, si usted está en CIPAS, Francisco dice, mi CIPAS tiene el último dígito en 6 y el mío es en 8, pues si usted el más alto es el tuyo. Entonces, 1,8, 2,8, no son 18 salarios, 1,8. Entonces, cuando venga aquí a hacer el ejercicio, será 1,8 cuando liquide aquí. ¿Cuántas veces el salario? 1,8, 2,8. Cambia eso y ya. Y ahí lo demás exactamente igual como les estoy diciendo. ¿Y cuántos minutos requiere? 1,5 minutos, 2,5 minutos, las personas que se necesitan para hacer la producción. Y con esto ya terminamos nuestro costo de mano de obra directa, que era el más extenso de hacer. Ya teniendo el costo de mano de obra directa, ya aquí en adelante es hacer los SIF, que son
depreciaciones, arriendos, mantenimientos, servicios públicos, empaques, ese ya es más sencillo. Por eso este producto 2 requiere más tiempo y tiene un mayor porcentaje en la nota. Ya se los dije, este creo que vale el 20% de la nota final. Entonces, para que lo vayan a ir haciendo y vayan teniendo claridad. Cualquier duda, por el foro Comuniquémonos, foro académico, me pueden hacer la pregunta. ¿Listo? Listo, profe, señor. Bueno, ok, muy bien. Ya quedó más claro lo de las Bueno. X. Sí, señor, tranquilo, tranquilo. Listo. Bueno, muy amable, muchas gracias, Francisco. Nos vemos entonces. Esto queda grabadito para que lo utilicen ahí cuando lo necesiten. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. ok, buena noche, que Bueno, descanse, hasta gracias. luego, Chao, gracias. chao.